Hola hermanos, hoy vamos a hablar sobre el fundamento teológico y bíblico del lector. Es decir, cuál es la función desde la teología del lector y cuáles son los antecedentes bíblicos que tienen los lectores. Vamos a comenzar hablando sobre los oficios del lector, que son básicamente dos. El lector tiene una tarea apostólica y tiene una tarea eclesial. Como apostólica, es buscar el reino de Dios, tratando y ordenando los asuntos temporales en su hogar, en su trabajo, en su medio ambiente. Es decir, el lector debe ser un ejemplo para la comunidad, no debe ser un motivo de escándalo. El lector es una persona conocida por la comunidad y debe proclamar la palabra no solo en la celebración eucarística, sino que en su vida, en todos los aspectos de su vida. Esa es la tarea apostólica. Y la tarea eclesial es la función justamente que vemos dentro de la Eucaristía, que es proclamar la palabra de Dios para que todos los hermanos que se congregan cada domingo o cada día, según sea el caso de las personas que asisten a misa, puedan participar escuchando la palabra de Dios. La naturaleza del lector. Desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo elegido por Dios se reunía a alabar, se vio la necesidad de elegir a personas que leyeran la palabra de Dios, que tuvieran una formación especial para poder leer la palabra de Dios y también que pudieran compartir este mensaje con los demás. O sea, era necesario que hubiera personas que tuvieran esta formación, o sea, tanto académica de poder leer como teológica de poder proclamar la palabra como se debe. O sea, los lectores no solo leen como se lee el diario, sino que es la palabra de Dios y es un mensaje que Dios quiere transmitir a toda la comunidad. Entonces desde el Antiguo Testamento se descubrió esta necesidad dentro de la estructura eclesial. El ministerio del lector es la participación en el único ministerio de la nueva alianza, el de Cristo. Nosotros como lectores también ayudamos al pueblo, a toda la comunidad, a entender esta alianza con Cristo, porque nosotros proclamamos los pasajes inspirados por el Espíritu Santo, que son la base de nuestra doctrina. Entonces, como les decía, no es que nos leemos por leer como que lee una historia, el periódico o una revista, sino que es nuestra función, es nuestra naturaleza transmitir esa palabra de Dios a el resto de hermanos. Los lectores somos laicos, personas elegidas dentro del pueblo, dentro de la comunidad, o sea que ya estamos admitidos dentro de la comunidad, por eso mínimamente tenemos que ser bautizados, o sea ya laicos, que entendamos un poquito de qué es lo que se trata esto de ser cristianos. No es que una persona solo porque sabe leer ya se le va a permitir proclamar dentro de la misa, ¿no? Tiene que entender un poquito de qué es lo que está proclamando, tiene que entender también que la doctrina, para que entienda también los distintos géneros literarios que hay dentro de la palabra y así pueda comunicar el mensaje de una forma efectiva para permitir que Dios hable a través de nosotros durante la palabra, a través de las lecturas que proclamamos. Las funciones de los lectores: trabajar por el reino de Dios, leer la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. Trabajar por el reino de Dios es porque comunicamos ese mensaje durante la Eucaristía y permitimos que este mensaje llegue a otros hermanos. Y así es como procuramos trabajar por el reino de Dios. Leer la palabra de Dios, esto ya es un ámbito personal, no es que solo vamos a leer la lectura que nos toca el domingo o el día de semana que nos han asignado proclamar, sino que en nuestra vida tenemos que tener un crecimiento personal a base de la lectura asidua
de la palabra de Dios. Estamos llamados también a participar de la lección divina y claro, proclamar la palabra dentro de la liturgia. Las características de un lector es el altavoz de Cristo. Sabemos que la palabra no se proclama sola, como se descubrió en el Antiguo Testamento. Había la necesidad de algún hermano que cumpliera esta función de hablar en lugar de Dios, aunque no sean, porque las palabras que decimos cuando proclamamos en el ambón no son nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios. Es el servidor de la alianza entre Dios y su pueblo. Aquí lo vemos nuevamente, está Dios que se manifiesta en su palabra escrita y está el pueblo que la recibe, pero durante la Eucaristía ese vínculo entre esta palabra escrita de Dios y el pueblo que la recibe es el proclamador de la palabra. Las características fundamentales de un lector son la humildad, o sea, no el que seamos lectores y proclamemos no nos hace más que el resto de los hermanos, sí nos da una responsabilidad porque tenemos que proclamar correctamente, pero no nos hace más que ellos. Somos en dignidad igual que cualquier otro hermano. Entonces tenemos que ser humildes. Tenemos que ser disponibles, porque si bien es cierto en la comunidad nosotros procuramos tener un calendario de lectores, a veces surgen imprevistos y siéndoles honestos, en nuestra vida eclesial surgen más imprevistos de los esperados y normalmente toca a hermanos que no estaban en el calendario proclamar la palabra. Entonces tenemos que estar disponibles siempre a cumplir con nuestro ministerio. Y también en ciertas otras ocasiones a veces hay imprevistos que no se prevé que hay una lectura, hay una ocasión especial, hay una lectura de más o hay algo más que hay que proclamar de más y se necesita de uno de los hermanos de los lectores. La perseverancia también es algo muy importante que lo hemos sufrido mucho en la comunidad. Normalmente en la formación de lectores hay muchas personas, pero luego no todos están disponibles para proclamar cuando les toca y esto se ve sobre todo en el compromiso. Tenemos que estar muy comprometidos, tenemos que saber que nuestra función es muy importante, no es solo una responsabilidad que nos toca, sino que no es una responsabilidad como cualquier otra que nos podría tocar, como nos puede tocar en la casa barrer o trapear. Tenemos un compromiso con Dios y con la comunidad, entonces el nivel de compromiso es más alto que tenemos que hacer. No se puede imaginar un lector que no conozca la Biblia, que no sepa encuadrar y comentar el pasaje que acaba de leer. No es como leer una historia, algo que nos entretiene, sino que tenemos que comprender, tenemos que saber qué quiere comunicar Dios. Sabemos que en la Biblia se utiliza mucho el lenguaje metafórico, no todo es literal. Entonces nosotros como lectores tenemos que saber poder interpretar ese mensaje. Por eso se nos llama mucho a la lección divina, a la oración a partir de la palabra, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para así poder de verdad comprender qué es lo que dice el texto y qué es lo que me dice el texto. Así, cada lector debe ser un animador, tiene que hacer suya la palabra de Dios, tiene que tener hambre de esa palabra, querer saber más. Entonces el lector tiene que tener un gran amor por las escrituras y eso lo convierte en un anunciador de la palabra, no solo en la proclamación de la Eucaristía, sino que en cada momento de su vida. Y el domingo es el lugar donde somos llamados a cumplir con este papel que Dios nos ha llamado. ¿Cómo se prepara un lector? El lector tiene que conocer con debida anticipación la lectura que le va a proclamar. En la comunidad hay un calendario, entonces se le avisa con tiempo al hermano que le toca proclamar cuál es el pasaje que va a proclamar y cuándo. Entonces hay que haberlo leído con antelación, o sea, no basta llegar 15 minutos antes a la misa y leer el texto. Si ya sabemos con meses de anticipación, una semana antes podemos ir leyendo el texto. Vale la pena, como les digo, hacer lección divina y así ya al momento de proclamar no solo es que no nos vamos a trabar porque no leemos bien, sino que ya hemos hecho propio el texto y lo podemos proclamar con autoridad. Estudiar el texto desde el punto de vista técnico, o
O sea, hay que ver en qué género es, si es prosa, si es poesía, qué entonación le voy a dar. También hay que buscar palabras que me sean complicadas. Tengo que ver cuál es la pronunciación correcta. Identificar nombres o palabras difíciles de pronunciar y hacerlo varias veces para familiarizarse con ellas. Así, al momento de proclamar el día que nos corresponda, lo vamos a decir con naturalidad y no vamos a estar leyéndolo despacio, tratando de no equivocarnos con el nombre o la palabra difícil. Bueno, y esta es la lección de este día. Espero que les sea muy útil. Muchas bendiciones, hermanos.